La muerte. Volvieron los piqueros de la muerte, a pesar que hace un año se denunció en esta misma pantalla. Los piqueros de la muerte. Juan Pablo Rodríguez, mira, la gente es porfiada. Me molesta sobre todo este tema de los piqueros, que sabemos las consecuencias que tiene. Tenemos nuevos registros. Juan Pablo, cuéntanos cuáles son las novedades. Marian José, sí, la verdad es que la situación es inquietante, es lamentable, porque bien como ustedes decían, en esta misma playa de las Torpederas, en Valparaíso, en la base, ¿cierto?, de lo que es el Cerro Playa Ancha, estamos viendo en pantalla, en vivo y en directo, un sector en donde se encuentran unas rocas, ¿cierto?, e incluso donde ustedes pueden ver que hay una escuela de buzos. Justamente abajo es donde hemos obtenido unos registros realmente impactantes, porque se puede ver, cierto, que hay jóvenes, incluso niños, que se lanzan piqueros al mar con unas maniobras, con unas acrobacias que la verdad dejan completamente en riesgo, ¿cierto?, su integridad física al momento de lanzarse al mar. Incluso nosotros, cuando obtuvimos estos registros el pasado día martes, un día en que estaba con un día soleado acá en la zona, se podía ver que habían muchísimos adolescentes, incluso acompañados de sus padres, los cuales se lanzaban piqueros al mar sin ningún tipo de preocupación. Recordemos, incluso, para ponerlos en contexto, que el pasado 13 de septiembre hubo un joven de 14 años que llegó junto a dos de sus primos hasta este lugar y se lanzó un piquero en el cual cayó hacia el mar y posteriormente fue arrastrado por las olas, el cual lamentablemente su cuerpo nunca fue encontrado. Y a pesar de este tipo de noticias que yo les estoy entregando, que ocurrieron hace ya más de 3 meses, siguen muchos jóvenes acá en la zona arriesgándose, ¿cierto?, a hacer este tipo de maniobras, donde no solo se lanzan desde el sector en el que nosotros les estamos mostrando, sino que también en algunas rocas e incluso en los techos de la escuela de buceo, que son más de 7 metros de altura. Entonces, ¿qué decimos con esto? Que hay una osadía total con respecto a las maniobras, ¿cierto?, que están realizando acá en la zona. Nosotros ese día obtuvimos algunas declaraciones de algunas personas que acudieron hasta la playa de las Torpederas para entregarnos su impresión con respecto a esta situación. Escuchémoslo. Bastante arriesgado, pues sí, he estado mirando un rato y me parece bien arriesgado para ellos. Porque aparte ahí pasa la corriente, hay piedras que están abajo. Ahí de la corriente no sé mucho, pero pueden caer mal, pegarse. Hay gente que ha quedado inválida por esos chistes. Igual es como un poquito peligroso, porque, o sea, yo no sé si esa será zona para tirarse o zona de buzo, porque igual he visto personas que andan buceando por acá, pero imagínense que por abajo hayan piedra y los niños se tiran piqueros y se pegan. Sí. Está mal, pues ahí está la policía marítima, no le dicen agua. Eso mismo le iba a preguntar. Sí, pues. ¿Usted había visto que esto es habitual acá? Sí, habitual. La verdad es que nosotros, como somos bastante jóvenes, a veces nosotros no tomamos o no vemos los riesgos que pueden suceder en estos casos. Pero no, al final el tener cuidado y sobre todo por uno y por las familias que al final sufren si nos pasa algo a nosotros. En todos lados, en todas las playas hay rocas donde se tiran. Acá, en esa parte, se tiran todos los veranos, incluso en invierno. Los jóvenes no entienden, los jóvenes no hacen caso. Los marinos, cuando vienen, los echan y después vuelven de nuevo. No tienen conciencia, no tienen miedo. Es que ellos creen que es un juego tirarse de ahí arriba. Es un juego para ellos. Pero este año, en el invierno, se ahogó un niño y no apareció. Yo lo veo peligroso, pero la juventud hoy en día no lo ve así, po. En mi año yo venía y no se veía esto. Yo hace muchos años que no venía a esta playa. Y eso que soy de Valparaíso. ¿Y cómo era antes? ¿No se veía nada de este...? No se veía estas cosas así como ahora. Sí, antes no se veía esas cosas. La gente disfrutaba todo aquí en la playa nomás, no andarse tirando piqueros, buscando el peligro. Pues lo hacen con la marea alta. El salvavidas está limitado a decirle algo porque igual es compleja la gente, pues entonces para evitar, ahí se están tirando. Y se tiran para el lado más peligroso sobre todo, porque ahí es el lado donde hay rocas, donde la marea rompe más fuerte ahí, y se tiran de ahí. Oye, estaba impactada con todo, bueno, en el reclamo ciudadano también, y mucho menor de edad. Bueno, ¿dónde está la
supervisión de sus adultos, pero a mí me llama la atención que, como dicen, van los marinos, los sacan y vuelven los porfiados a esta zona de la playa de las Torpederas, nuevamente a estos piqueros que realmente arriesgan sus vidas, o muchas veces ya hay muchos casos de personas que han quedado inválidas. Entonces, ¿cómo no aprender? Estamos ahora con Michelle Deref también, que nos acompaña en el estudio, experto en gestión de emergencia. ¿Cómo frenar esto? Porque ya hemos conocido casos fatales. Hemos tenido reportes en el último tiempo y ahora, a pesar de las fiscalizaciones, se sigue realizando estos actos que los vamos a seguir viendo. Está recién partiendo la temporada estival, Michelle. Hola. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Mira, yo creo que aquí hay un par de temas sumamente importantes. Lo primero, obviamente, el tema de la educación. Entre otras cosas, porque no nos olvidemos, somos un país de mar y cordillera. Y las últimas semanas, las dos temáticas que han marcado de manera importante ha sido tema en cordillera o tema en cerro, en excursiones, y también esta situación. Por una parte, lo que tiene que ver con educación, con preparación, y eso parte desde muy niño en países como el nuestro. En segundo lugar, tiene que ver con aplicación de normas y sanciones. O sea, debemos comprender y mandar una señal clara que aquel que pasa la línea tiene de una u otra manera algún grado de sanciones. Y esas sanciones tienen que ver también con que hay espacios, por ejemplo... Pero el peligro en concreto, estoy pensando, es que tú te lances y una ola te empuje contra la roca. No, hay un montón de peligros. Mira, te hace un listado. Primero, estoy pensando en los clavadistas de Acapulco, digamos. Ya. A ver, lo primero tiene que ver con la profundidad. Ya, pero ahí debe ser profundo. Y te debe estar lleno de rocas, José. No lo creas, porque en general cuando... no sé, pues no sé. El fondo marino... No me he tirado nunca ahí, pues. El fondo marino cambia permanentemente, que es otro tema. Se puede. Y por lo tanto, estamos hablando de que tú nunca vas a saber necesariamente con qué te vas a encontrar abajo. Segundo, cuando uno mira estos piqueros, muchas veces estos muchachos lo que hacen es que hacen verdaderas performances para sus TikTok, etcétera, y se tiran 1, 2, 3, todos seguidos. Por lo tanto, tienes otro elemento, la caída de uno sobre el otro. Tienes además el tema de que si no te lanzas bien, golpeas con el fondo o con una roca, y además tienes corrientes, digamos, de retorno, o lo que nosotros llamamos las resacas, pasa lo que se citaba ahí en septiembre, donde el joven saltó y no lo encontraron. O sea, en el fondo no volvió a salir a flote. Claro. Entonces tienes muchas posibilidades, mucho riesgo. Sí, volvamos con el móvil, porque yo creo que hay una perspectiva que vale la pena considerar respecto de lo que puede ser súper peligroso y que debería estar de alguna u otra manera al menos normado, ¿no? Hay una escalera ahí, como si yo estuviera saliendo de una piscina. Me llama la atención. A ver, Juan Pablo, María descríbelo. José, les voy a hacer una descripción del lugar para que ustedes entiendan bien cómo es la situación acá. Lo primero es que esa escalera que ustedes mencionan es producto de la escuela de buzo, porque ellos la utilizan, ¿cierto?, para poder finalmente bajar al mar, para poder sumergirse en una profundidad que es de aproximadamente 5 metros, ¿ya? Dentro de este entorno, ustedes pueden ver que justo en donde se encuentra esta escuela de buceo, hay unos paños cafés, unos paños, ¿cierto?, que pusieron ahí precisamente para que todos los veraneantes o las personas que son de acá del sector, que vienen a hacer estos piqueros mortales al agua, no puedan entrar hasta esa especie de terraza que hay arriba o incluso hacia el techo, que ya estamos hablando que son más de 7 metros de altura las que hay entre eso y el mar, y lo utilizaron finalmente para que no siguieran subiéndose hasta ese lugar y lanzarse desde la altura. Lo que nosotros pudimos ver también, muchachos, durante el día martes, es que si ustedes se fijaron los registros, hay muchas caras tapadas. ¿Por qué? Porque la mayoría son menores de edad. Incluso les comentaba que habían algunos niños que no tenían más de 12 años que estaban protagonizando, ¿cierto?, estas acrobacias en las cuales no solamente se lanzan piqueros, sino que también vimos mortales invertidos e incluso una persona que también se lanzó al agua, más allá donde están estas boyas, ¿cierto?, que están flotando en el mar. Al momento de subirse nuevamente a la escalera decía, casi me resbalé.
y la verdad que todo es como dentro de un ambiente, entre comillas, de lo que sería familiar. Sin embargo, a vista y paciencia de muchos padres, de mamás, de papás, también de seres queridos que nos acompañan muchas veces a hacer este tipo de acciones acá en la zona, acciones riesgosas, ¿cierto? No les dicen absolutamente nada y eso es preocupante. Y además sumémosle otro detalle importante, que la Policía Marítima está constantemente acá en la zona observando lo que está ocurriendo ahí en ese lugar y aún así continúan haciendo estos actos de osadía que en el fondo lo relevante de esto es que finalmente arriesgan sus vidas, ¿cierto? Porque se lanzan finalmente al agua. Nos comentaban a nosotros que hay algunas cavernas en las profundidades en las cuales pueden succionar el cuerpo de la persona y arrastrarla finalmente hacia el mar. Todas estas situaciones que yo les estoy describiendo son las que finalmente le preocupan, ¿cierto? No solamente a las autoridades, sino que a todas las personas que vienen a diario hasta este lugar en un sector que, como bien les decía, es muy tradicional, es un lugar que viene constantemente gente, ¿cierto?, a refrescarse al mar, pero lamentablemente lo hacen haciendo este tipo de acciones, estos piqueros mortales, como les decíamos nosotros, que de cierta manera preocupa, por supuesto, a las autoridades que están aquí junto a nosotros. Vamos a conversar en este momento con Jacob Silva, que es capitán del puerto de Valparaíso, para que nos diga cuáles son las medidas que se están tomando con respecto a este tema y para ver cómo solucionar, ¿cierto?, y eliminar de plano lo que son estas imágenes que son realmente impactantes. Jacob, ¿cómo está? Buenos días. Coméntenos un poquito cuáles son las soluciones que ustedes ven para poder finalmente disminuir el riesgo que están tomando estos jóvenes que se lanzan estos piqueros al mar acá en la zona. Muy buenos días. Bueno, primero que todo quiero darle un cordial saludo a todo el estudio en Santiago por este nuevo año 2026, desearles que venga colmado de satisfacciones personales y profesionales a todos ustedes. Bueno, acá en Las Torpederas tenemos un gran problema que ustedes ya lo han podido visualizar. Lamentablemente tenemos niños, tenemos padres que acompañan a estos niños todos los días efectuando esta actividad de lanzarse en piqueros en lugares donde no están autorizados, en donde la Policía Marítima ha hecho un trabajo colaborativo junto a Seguridad Ciudadana. De hecho, sin ir más lejos, me acompaña María José Brevis, que es la directora de Seguridad Pública de Valparaíso, con quien estamos desarrollando un trabajo coordinado que ha dado ya sus primeros frutos. Podemos mencionar que nosotros hemos aumentado, si hacemos una comparación entre la temporada estival anterior y esta, llevamos un aumento en cuanto a patrullajes de cerca de un 200%. Llevamos también un aumento en cuanto a los controles de identidad que bordea al 400%. Sin embargo, todas estas actividades de prevención que nosotros estamos realizando en conjunto con Seguridad Ciudadana no sirven si es que no se activa la cultura del autocuidado. Debemos recordar que nuestro país tiene 4.333 kilómetros de borde costero, por lo tanto no podemos pretender que en cada uno de cada metro de ese kilometraje podamos encontrar un funcionario de la Armada que pueda evitar que este tipo de acciones se impidan. Sin embargo, con el trabajo coordinado con Seguridad Ciudadana, con Carabineros de Chile, estamos aumentando nuestra presencia, pero sin embargo sí o sí se necesita que se active la conciencia del autocuidado por parte de todas las personas que visitan el balneario Las Torpederas. José Mariano, el capitán lo escucha. Sí, capitán, la verdad que estamos escuchando atentamente decir, ustedes sí están haciendo el trabajo con este aumento del patrullaje del 200%, lo que llama la atención, como dicen también que es una escuela de buceo, nos imaginamos que es en una zona profunda, hay mucho menor de edad, es decir, que son los padres que también lleva a estos menores de edad a estar en la playa de Las Torpederas justamente para hacer estos piqueros mortales. Una vez que se procede a la fiscalización, esto podría, independiente de que se hace clase de buceo en tiempos en que no están en esas clases, cerrar este perímetro para evitar drásticamente que ocurran este tipo de ilegalidades, sobre todo llevado adelante por menores de edad.
Mira, la verdad, Marian, que efectivamente aquí confluyen varias actividades marítimas, varias actividades náuticas, y esto es un bien nacional de uso público, por lo tanto no se puede efectuar el cierre de este sector. Tal como decían ustedes en la nota, acá hay una escalera que es utilizada principalmente por la Escuela de Buceo, que es una actividad que está debidamente regulada, debidamente, digamos, que cuenta con todos los elementos necesarios de seguridad para poder desarrollarse. Sin embargo, esta actividad confluye con una actividad totalmente distinta, totalmente diferente y que no está autorizada, que son estos piqueros. Debemos recordar que nuestra legislación, específicamente en el Código Penal, en el artículo 496, numeral 9, sanciona a los bañistas que vulneran las normas de seguridad establecidas por la autoridad, arriesgándose a multas que van desde 1 a 4 UTM. Por lo tanto, una persona perfectamente podría arriesgarse a multas que van cercanas a los 300.000 pesos. ¿Ya? No es la idea amargarle las vacaciones a los veraneantes que visitan la zona, pero se debe tener en cuenta de que efectivamente este tipo de actividades no se pueden desarrollar, puesto que ya hemos tenido una serie de experiencias en el último año en donde un joven de tan solo 14 años nunca más apareció. Lo buscamos por más de 2 semanas y lamentablemente nunca logró darse con su cuerpo. Por lo tanto, el llamado a la gente es que no realice este tipo de actividades, lamentablemente, tal como también aparecía en la nota y vimos, un segundito, pero ¿sí? Es que nuestro panelista, a quien no queremos darle espacio, porque si no, o nos cambia de canal o nos cambia de partido político. Entonces, lo que yo quiero es que Sabas se sienta cómodo. Sabas, ¿qué quería decir usted? Oye, pues yo soy independiente, no tengo partido político, primero. Muy bien, me gusta. Gracias. No tiene partido político. ¿Independiente tipo PDG? ¿Ah? PDG. No, yo soy independiente, pero ya... Cortémosla. Ya, ok. Quiero darle las gracias a las 27.900 personas que votaron por mí. Gracias. Muy bien. Oye, lo que pasa es que el capitán tiene toda la razón en que la norma que citó una falta, ¿ya? Que tiene pena de multa. Está en el Código Penal, tiene pena de multa, si mal no recuerdo, entre 1 a 3 o 4 UTM. Sí, hasta 300.000 pesos. El tema es que... 1 a 4. 1 a 4. Perfecto. Lo que pasa, el tema es que ahí menores de 12, de 13, hasta 13 años, 11 meses, 29 días, no tienen esa responsabilidad. No se les puede aplicar ¿A los papás no se les puede aplicar? No, correcto. Espera, estoy hablando de los menores. Ya. A los papás, en teoría, les podrían, si ellos causan daño, les podrían tener responsabilidad civil. Pero imagínate la cantidad de recursos que tendría que gastar el Estado. Ya la Armada está gastando recursos enormes, bien gastados, por supuesto, pero está gastando recursos enormes por la estupidez, la desidia, la negligencia o la responsabilidad de la gente. ¿Cuánta gente hemos visto en la playa que tiene que traer un helicóptero a sacar a un tipo o que está desesperado porque no pudo salir y las corrientes se lo llevaron o porque está en estado de ebriedad? Acá los niños se tiran porque muchas veces van solos a la playa, porque ya tienen 13 años o pueden estar en la playa más lejos y se van y se tiran. Lo que pasa es que ahí hay una actividad normada, que es el buceo. Tal vez podría ponerse una dificultad para que no accedan ahí mayor. Pero por otro lado, tiene razón el capitán, que es un bien nacional de uso público. O sea, no puede llegar y cercarlo. ¿Ya? No, yo estaba pensando como una forma de... Claro, yo cortaría el acceso. Para que no entren. Cortar el acceso. El tema es que podrían subir por la escala. Respecto a una de las soluciones que se están viendo y producto del trabajo colaborativo que estamos desarrollando con la Municipalidad de Valparaíso, me gustaría dejar con ustedes a María José, que es la directora de Seguridad Pública del Paraíso, que también tiene novedades, tiene importantes anuncios que poder contarles respecto al trabajo que estamos desarrollando en conjunto y de las posibles soluciones que nosotros visualizamos. A ver, María José. Coméntenos un poquito cuáles son esas medidas que se están tomando. Sí, bueno, muy buenos días a todos en el estudio. Mucho gusto. Transmitir nuestros saludos también de nuestra alcaldesa. Señalar que como municipio nosotros nos encontramos muy atentos y alertas de esta situación de las maniobras de riesgo de estos piqueros, y es por ello que en trabajos colaborativos y en mesas que estamos sosteniendo con la Armada, con carabineros, con locatarios también de acá del sector, que les preocupa lógicamente mucho esta situación, es que se van a instalar señaléticas en este lugar donde prohíbe el lanzamiento de piqueros. Esto va a estar instalado
siendo la primera quincena de enero, por lo tanto vamos a dar cumplimiento con eso. Además tenemos fiscalización y patrullaje permanente desde Seguridad Ciudadana y tenemos una cámara que se encuentra actualmente operativa acá en Las Torpederas, donde en este periodo que comienza a estar el tiempo más bonito, ¿cierto? Y las personas comienzan a hacer más uso de nuestro balneario, las cámaras están priorizadas en ese sector. Y es en ese momento que nosotros generamos la articulación inmediata con la Armada, con Carabineros, para poder de esta manera trabajar colaborativamente y dar las alertas a las entidades fiscalizadoras. Y bueno, estamos escuchando atentamente a María José con esas medidas. Michelle, ¿nos falta ser más preventivos o no? De repente con los plazos, ya empezó la temporada estival, ya está ocurriendo eso. Quizás haber advertido antes la señalética. Y otro punto que mostramos ahí con el dron, esta especie como de cuevas, de cavernas hablan. Y la peligrosidad que eso significa en ese punto. Yo te diría, a ver, respecto a las medidas me parecen interesantes, no obstante, también tenemos que ser ejecutivos. No sacamos nada con tener una norma que finalmente no se ejecuta y por lo tanto implica que si vamos a prohibir, tenemos que estar dispuestos a básicamente hacer efectiva esa prohibición. De lo contrario, también vamos generando un efecto bien complejo en la cultura del entorno. Nadie respeta. Nada, no me pongan un cartel porque ya no lo leí. O sea, estoy pensando en... No, yo lo leí. Ya, pero no yo lo leería, pero quien es tan temerario y que siente placer del vértigo que significa el salto, no va a tomar en cuenta un cartel. Eso es todo lo que yo puedo decir. De hecho, debo señalarte que en las piscinas están prohibidos los piqueros, las bombas. ¿En serio? Y todo La ese tipo, vuelta en en la el piscina, aire. todo. Sí. Y ¿sabes qué? Sin la presencia de autoridad pública, en general, eso se cumple. Es bien interesante, porque básicamente tiene que ver con el deseo, con la intención de querer ejercer básicamente el cumplimiento de una recomendación o una norma. Yo creo que lo que nos está pasando en el espacio público es que no estamos teniendo la voluntad de hacer ese ejercicio. Pero además lo que señalaba Sabas es muy importante, porque cuando él señala que aquí hay recursos destinados, no nos olvidemos, la policía marítima ahí, un helicóptero ahí, es un helicóptero o una unidad de emergencia que deja de estar en otro lado. Y por lo tanto hay un doble daño en términos de lo social, lo humano y lo económico. Entonces, aquí no podemos tomarnos esto tan a la ligera, porque, insisto, también hay un tema de enseñanza en nuestra cultura, decir, ¿sabe qué? Cuando se prohíbe, se ejerce esa prohibición, se aplica esa prohibición. Porque lo contrario, entramos en una cultura bastante laxa. Lo que pasa es que es súper importante lo que dice Michelle. A lo mejor un poco impopular lo que voy a decir yo, pero si yo tengo una bandera roja en una playa, no es apta para el baño. Hay un salvavidas que me está tocando el pito, no se metan porque hay salvavidas que tocan el pito de repente para que tú no te introduzcas. Sí. Yo a sabiendas, estoy hablando de un mayor de 18, a sabiendas me introduzco, paso la rompiente de la ola y después me agarra la corriente y no puedo salir. Llega el helicóptero, me saca, me salva la Armada, etc. Eso costará, no sé, 500.000 pesos, cualquier cifra. Eso me lo tienen que cobrar a mí por tonto, por irresponsable. Ahora, tiene que cobrarse, porque lo estamos pagando todo. Lo entiendo, pero... Estamos pagando todo. Entonces, o sea, el tipo que lo rescatan, claro, enhorabuena. Pero si le dijeron 3 veces que está prohibido, que no vaya, y se mete igual, tienen que cobrarle eso. No tiene plata, una multa, que la pague en cuotas, pero que lo pague. Ahora, ¿por qué? Porque en la cultura la responsabilidad, perdona, lo que dice el Michel. No hay posibilidad de habilitar, no sé si ahí o en algún otro lugar, un sector de clavados. Eso es otra cosa, sí. Eso es otra cosa. Para deportistas o gente aficionada, porque a ver, el clavado en sí mismo no es un delito. No, y a todos nos gusta tirarnos piqueros, si eso es cierto. Claro, lo que pasa es que estoy pensando en el clavadismo que se hace en Centroamérica, en Brasil. Tú tienes plataformas donde... Pero se escoge un lugar con suficiente profundidad, tiene una plataforma especial, o sea, no así en cualquier rincón, en cualquier roquerío. Eso es lo que me parece peligroso. El joven que se accidentó en septiembre había alerta de marejadas. Claro. Bueno. O sea, vamos en definitiva a lo que tú señalas. Si vamos a hacer algo que se haga regulado, supervisado, en todo el ámbito, en todo lo que el espectro, incluido, por ejemplo, que puede ser una buena instancia de recreación enseñando a cómo tirarse, dónde tirarse un buen piquero.
pero en general el piquero en sí mismo es bien riesgoso. No nos olvidemos la cantidad de personas. Ojo, que la lesión asociada a un piquero es habitualmente la tetraplegia, porque lo que se fractura es sobre la vértebra séptima en la columna cervical, que es lo que termina básicamente causando es la tetraplegia. Un elemento ahí que puede haber pasado con el joven de septiembre es que entre la vértebra 3, 4 y 5, si tú te seccionas esa parte, ahí se controla, entre otras cosas, la función de respiración. Por lo tanto, no solamente caes y vas a quedar inmóvil, sino que pierdes la posibilidad de respirar. Entonces, no nos olvidemos, una recomendación en otros países es que se enseña y se le dice a la gente 2 cosas cuando te vas a lanzar al agua: de pie y conociendo la profundidad. Mira qué simple. Entiendo. Juan Pablo está ahí, hay personas que probablemente tienen una perspectiva interesante a la hora de abordar este tema. Es un tema como de seguridad pública, diría yo, sí, ¿no? Quiero entrar en esa dimensión, Juan Pablo. Exactamente, José, lo estábamos escuchando aquí atentamente con los entrevistados, que quiero, bueno, aprovechar también de agradecerles por haber estado con nosotros, por entregarnos estas medidas de seguridad que tanto necesitan escuchar muchas familias, ¿cierto?, de estos jóvenes que vienen finalmente a lanzarse estos piqueros, ¿cierto?, y que lo más importante ahora es tomar precaución y poder prevenir, ¿cierto?, de que esto siga sucediendo, porque son actos donde no solamente se pueden lamentar lesiones graves, sino que también vidas. Así que les quiero agradecer a ambos por haber estado con nosotros, y les quiero aprovechar de mostrar también, José, bueno, ya está llegando un poquito más de gente acá a la playa, ¿cierto? Ya subió un poquito más las temperaturas y podemos ver ahí en la cámara de Cristian Rebolledo que hay algunos buzos, ¿cierto?, que están en las escuelas esperando también poder empezar a hacer sus respectivas labores. Y también les quiero dejar un letrero que se encuentra al costado derecho acá de la playa, en donde salen todas las medidas de seguridad que se están entregando acá en la playa para precisamente, José Marián, prevenir, ¿cierto?, de que sigan sucediendo este tipo de acrobacias que la verdad son muy preocupantes de ver. Tal como les decía, nosotros quedamos realmente sorprendidos, ¿cierto?, con las acrobacias que realizaban, ¿cierto?, todos estos jóvenes que vienen a la playa a diario acá en las torpederas para poder finalmente lanzarse al agua y de distintas maneras. Mire, vamos a avanzar, don Rebolledo, acérquese aquí para que podamos recorrer un poquito más la playa y para poder mostrarles, ¿cierto?, cómo es este sector en el cual se mueven, ¿cierto?, estos, no solamente turistas, sino que también muchos jóvenes que son de acá de la zona, que son del cerro de Playa Ancha. Recordemos que estamos en el sector de la avenida Altamirano, que colinda con esta zona, y también estamos muy cerca, por ejemplo, del estadio Elías Figueroa Brander. Estamos a un costado, ¿cierto?, de lo que es la Piedra Feliz, otro lugar que también lamentablemente muchas personas también realizaban este tipo de maniobras para finalmente lanzarse al agua. Aquí nos vamos a ir acercando para que ustedes puedan dimensionar de mejor manera lo peligroso que son este tipo de actividades, ¿cierto?, de acciones que hacen estos jóvenes para acercarse acá. Lo primero y lo más importante, José, es que el suelo de acá es muy húmedo, lo cual también puede provocar que se resbalen al momento de realizar estos piqueros. Mira, tengo 2 comentarios que hacer, que me escriben personas que están viendo el programa. Hay una amplia audiencia a esta hora, lo agradecemos, por cierto, que me dan dos visiones que quisiera, digamos, que pudiéramos compartir. Nos abren como luces nuevas y nuevos puntos de vista. Primero, hay países donde existen zonas de riesgo, de salto con el riesgo que eso conlleva, y se señala explícitamente en un cartel: no entre, sino que cualquier tipo de accidente que implique un rescate debe ser financiado por usted, ¿ya? En primer lugar. Y en segundo lugar, hay carteles donde tú entras al lugar y dice: esta es una zona de riesgo, cualquier consecuencia es de su exclusiva responsabilidad. Yo no sé, porque generalmente uno como que trata de tutelar a la población, como si fuéramos niños, todos unos niños. Bueno, si a ti la autoridad te dice: mire, aquí se puede producir un accidente con características mortales, y usted igualmente decide ahí, es la libertad de cada uno, pues, bueno.
¿O no? Sí, yo creo Me que molesta que ahí... los papás lleven a estos menores también. Pero por eso mismo, pero ahí está el cartel. O sea, es que el Estado tampoco puede entrar a la mente, la voluntad, si no tendríamos que enrejar todo. O sea, también si usted quiere dentro de su libre albedrío, bueno, tirarse de una pasarela a una autopista, bueno, chuta, le estamos diciendo que es riesgoso, ¿me entiende? Claro, pero también ahí tenemos... Bueno, ahí yo creo que tiene que ver como sociedad dónde queremos poner la línea respecto del interés individual y el interés colectivo y como sociedad, ¿no? Y ese es un límite que a veces es como tú señalas, bueno, ¿hasta dónde llegamos? Pero hay un tema que además ocurre de que si la persona se accidenta, igual hay que ir a rescatarlo. No, bueno, porque claro. el Estado no va a poder decir que no. Está bien, y eso obvio. implica una serie de consecuencias en lo colectivo. Y además en lo colectivo, en lo presente, y si la persona, en términos incluso fallezca o sobreviva en el futuro, porque en general lo que termina ocurriendo es que hay secuelas, hay una serie de tratamientos que implican en lo social y en lo económico también una serie de impactos. Pero yo quizás quiero ir al fondo, en términos incluso de la prohibición. A mí lo que me molesta es que si se prohíbe, no se ejerza esa prohibición. O sea, ¿Cómo tendríamos que ejercerla ahí? Bueno, hay normativa. Un lugar que decía igual Sabas, como el capitán, bienes nacionales. Sí, pero mira, que es una mezcla de todas las cosas que hemos hablado. Mira, primero se puede habilitar un lugar, como dice José, porque a todos nos ha gustado a esa edad tirarnos piqueros. Yo me acuerdo que unos primos había en Quintero, cuando era chico había una parte, unas playas preciosas, y nos tirábamos piqueros todo el día. Y teníamos 12, 13 años, pero no tan alto tal vez. Íbamos solos, o sea, mi tía no iba a estar... Yo soy una bruja en esto. Claro, pero sí tiene que ejercerse, entonces, un lugar habilitado. Ya. Que se sepa, porque lo que dijo es fundamental, lo que dijo Michelle. Saber la profundidad de donde me estoy tirando. Saber que está habilitado. O sea, no te puedes llegar y tirar. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ir a unos parques en México en que tú te puedes tirar. Los clavadistas. No, pero en un parque, no, los clavadistas, por supuesto, en Acapulco. Esos son de Acapulco. No, pero una cuestión que estaba como 8 metros con una terraza natural. Había un tipo ahí, un salvavidas, qué sé yo, que te decía, tírese. No era muy entretenido porque tenías que tirarte con un chaleco. Claro. Pero te tirabas de arriba. Y el fondo sabían, estaba explorado, que no te iba a pegar en la roca. Ya, eso va a habilitar. Lo otro es que si hay una norma, es para cumplirla. Entonces, si hay una multa, que se imponga la multa. ¿Qué pasa? Si son menores de edad, menores de 14 años, chao, no les puede hacer nada. A los papás teóricamente sí. Si son mayores de 14, tú no los puedes detener por esa falta que dijo el capitán de la Armada. No los puedes detener, los va a dejar citados. Estamos gastando plata, ya dejarlos citados, etc. Y la ley de responsabilidad penal adolescente impide en esos casos imponerle la multa o es bastante difícil. Yo creo que una pequeña modificación legal para que las normas se cumplan, impongan la multa. Y si no, que se cumpla, hemos hablado de esto muchas veces, el sistema de sanciones de la ley de responsabilidad penal adolescente no está funcionando. Pero si hubiera instituciones que, por ejemplo, me imponen la multa y yo no soy un niño de 17 años, no la puedo pagar, no tengo plata, bueno, trabajo comunitario. Barra la calle, pinte la... Eso no existe en Chile, ¿no? Existe, pero no hay la oferta suficiente. ¿Me explico? Entonces, servicio a la comunidad se llama. Entonces, ese tipo de sanciones te va a doler igual porque vas a tener que destinar parte de tu tiempo, vas a tener que pintar, vas a tener que... ¿Por qué? Porque te tiraste piquero y te pusieron una multa. Claro, y cuando te pase, lo pensáis 2 o 3 veces para no volver a repetirlo. Perdona, y para terminar lo otro, la mezcla, lo que dice José. Sí hay que decir, en otra parte dicen, pasado esta línea es su responsabilidad. Claro, porque no puedo andar cuidando a cuánto pergenio quiere tirar. Claro, pero ahora si el pergenio, como dice José, se rompe la cabeza, igual hay que llevarlo al hospital. Y pagarle la reparación. Está muy bien. Pero podría cobrársele. Pero lo que yo creo es que el Estado tiene una responsabilidad, por cierto, tiene una responsabilidad de administración del espacio público, de poner la señalética, de orientar a la población. Pero si hay alguien temerario, o un padre temerario, o un padre irresponsable, o sea, ¿quién es el primer responsable de lo que ocurre con un adolescente o con un niño? Su papá, no el Estado. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, se pone un cartel y se dice, mire, este es un sector peligroso, no se recomienda saltos, o esta playa no es apta para baño. Es lo mismo que pasa con las playas. La bandera roja. Sí. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Enrejar la playa?
No, por O supuesto. sea, para que no entren cuando hay marea o cuando hay una marea fuerte, no, pues sí. Y hay playas súper turísticas que siempre están con bandera roja. Reñaca, por Bueno, ejemplo, no se puede, el No se cartel puede. es muy Reñaca grande. nunca se puede bañar, en teoría. No se Reñaca puede nunca bañar podría nunca. Pero ahí tú tienes el tema de que en otros países, por ejemplo, efectivamente se cobra. Ahora, ¿a quién se le va a cobrar? Muchas veces, si hay accidente automovilístico, etcétera, se le cobra al seguro, etcétera, y el seguro va en contra de la persona. Pero hay de una u otra manera algún grado de sanción o de que tú te hagas cargo de la... tengas responsabilidad sobre la medida que tomaste. Y eso hoy día aparentemente no ocurre. Ahora, respecto de eso y lo que estamos viendo ahora en pantalla, sobre todo para las mamás, papás, porque estamos hablando de menores de edad, que hablen con ellos. Mira, ahí cuando ellos corren, hay un accidente que es típico, que es clásico. ¿Cuál? Es que tú corres por esa línea, por una línea, y puede ser un muelle, puede ser una piscina, puede ser que te resbalas porque tú vas corriendo, disminuyes la velocidad, justo en el borde donde más agua hay habitualmente, se resbalan y te caes hacia atrás y te pegas en la nuca. Y ahí caes al agua. Entonces hay accidentes que son muy clásicos y muy típicos, como te decía el otro, que es caer hacia abajo, golpear el fondo y tener una fractura cervical o una lesión cervical grave. Entonces, aquí hay una responsabilidad de los padres de comprender que los piqueros son muy peligrosos en este sentido y que tienen que supervisar y hacerse cargo también de la paternidad en ese sentido. Si no, se trata de dejar a los niños el Estado que tiene anden un así como rol. así. Pero los vínculos entre lo público, lo privado y el rol del Estado también tienen una frontera. Entonces, si estamos diciendo que hay que prohibir el ingreso, prohíbalo, ponga carteles, advierta, dé toda la información para que el ciudadano tome una decisión, digamos, informado. Pero esto nos va a llevar aquí a que tengamos que cerrar las playas después, cerrar los lagos o los ríos porque para que no haga, no sé, o sea, nos vamos a empezar a enrejar. El Estado no es un papá que nos tiene que cuidar. El Estado es una administración comunitaria que te da cierto alineamiento para que tú tomes decisiones en función de eso. Ya está. Tenemos una visión muy paternalista del Estado en Chile, demasiado. No, pero a ver, cuando nosotros conversamos, por ejemplo, el tema de la sanción, por ejemplo. Sí, bueno. Por ejemplo, eso no es una mirada paternalista, No, es para una nada, mirada de pero corresponsabilidad. un Estado que es que cerremos acá, pongamos una reja para que la gente no... Bueno, digamos lo que hay acá, informémosle a la población. Mira, esta es una zona peligrosa, tiene una altura de 1 metro, 1,5 metros, está lleno de rocas, hay una serie de corrientes, no se recomienda el salto bajo ningún punto de vista. Ay, no, para. Ay, ¿eso dónde? ¿En qué parte? Eso fue en el sur, ¿no? ¿En qué parte era? Es como el programa de Chilevisión, salta si puedes. Ay, pero mira el golpe. Mira el golpe. Tú sabes que si caes de una altura de 7, 8 metros, tu entrada al agua es de aproximadamente 50 kilómetros por hora. Si me lanzo de 7 metros de 7 altura, a 10 metros mi va... velocidad de caída 50 kilómetros por hora. Aproximadamente. Tu entrada al agua. Entonces no es menor. No. ¿Te fijas? Y si no pusiste bien las manos y caes de piquero en la cabeza a los 50 kilómetros por hora. Es como pegarse con una piedra. No, es una locura. Juan Pablo, tengo entendido que tienes otro entrevistado y preguntarte esto. Se está pasando todos los días a cierta hora, ya comienza a ver estos piqueros suicidas. ¿A qué hora empieza? ¿Mediodía? Sí, Marian, yo creo que en las próximas horas, ya cuando empieza a asomarse un poquito más el sol, comienzan a llegar jóvenes hasta este sector para protagonizar estos piqueros muy peligrosos como lo hemos estado viendo durante los últimos minutos. Estamos junto a Ricardo, que es buzo hace más de 15 años, y le queremos aprovechar de preguntar a usted, que acude a este sector todos los días, ¿qué observan ustedes con respecto a estos jóvenes que se lanzan estas acrobacias, ¿cierto? Estos mortales, estos piqueros acá en el agua? ¿Cómo lo ven usted? ¿Cuál es su perspectiva? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Buenos días. La verdad que nosotros siempre estamos mirando jóvenes que llegan tipo 2, 3 de la tarde y no tan solo tomados, sino con drogas muchas veces, y se lanzan en forma muy violenta sin mirar las consecuencias. Hace un tiempo atrás hubo un accidente que un buzo estaba acá en esta zona, siempre bajamos, nosotros lanzamos esta plataforma para el buceo y en una oportunidad un joven se lanzó más o menos de 2 metros y abajo había un buzo. Y lo golpeó en la cabeza y el buzo quedó aturdido abajo, ¿cierto? Y una niña lo rescató. Y eso fue muy conocido en su momento.
Pero afortunadamente después de eso se tomaron precauciones, hay más fiscalización y por ende se ha mantenido un poco más regularizado. ¿Ya? Acá deberían haber personas que también los mismos salvavidas regularizan eso, están siempre mirándolo. La Armada está paseándose con la policía militar o la policía naval, están paseándose y, como le dijera yo, fiscalizando ese tema. Él nos está escuchando, ¿no? Estamos precisamente en el lugar donde muchos de estos jóvenes se lanzan estos piqueros. Es verdad que, bueno, nosotros lo vimos en redes sociales, en realidad, que en algunas ocasiones no solamente se lanzan desde las alturas de las rocas que hay acá, sino que incluso del propio techo de la escuela de buceo, donde también se ve que son alrededor de 7 metros de altura, en donde se ve que se lanzan desde ahí hacia el mar, una situación que también es muy preocupante. ¿Qué vean ustedes con respecto a eso? La verdad es que nunca he visto lanzarse un joven de esa altura, nunca lo he visto. Generalmente son de esta zona, incluso donde están entre medio de las rocas que se ven, hay lugares que son profundos y da espacio para eso, para que se lancen y son maniobras muy arriesgadas. Ha habido varios accidentes graves también donde jóvenes se han lesionado, fracturado, pero no, la verdad es que la juventud no toma conciencia, o sea, no mide las consecuencias. Padres tampoco. O sea, aquí no hay regulación de los padres. Es que eso quería preguntarle a él. Los padres dejan que vengan al... ¿Sí? Está Mariana y José, sí, Antonio como... Neme en estudio para que lo Hola, escuchen. mucho gusto. Hola, mucho gusto. Lo que pasa es que usted como buzo conoce perfectamente la zona. Acaba de tirar un piquero. Se acaba de tirar un piquero. Como usted es buzo, queremos saber que nos describa lo que no vemos. ¿Sí? La profundidad del lugar, el roquerío, hay presencia de caverna. Cuéntenos para que dimensionemos lo que no podemos ver. O sea, ¿qué es lo que hay en las profundidades ahí donde se están tirando todos estos jóvenes? Bueno, lo primero que se puede apreciar, ¿cierto?, que cuando hay condiciones adversas para el buceo, que son la opacidad, ¿cierto? Hay mucho sedimento con el corriente, el viento. Sí, sedimento hace que no se vea. De hecho, yo en este momento, hoy día veníamos con un amigo a bucear, pero las condiciones no se dan para el buceo. Yo le dije, ¿qué vamos a sacar? Meternos para andar amarrado y no ver nada. Entonces es lo mismo que nosotros priorizamos, que es la seguridad, ¿cierto? Los jóvenes no priorizan eso, llegan y se lanzan sin ver lo que hay abajo. Y aquí a la orilla donde está esta plataforma hay rocas sobresalientes que están un metro sobresaliente del espacio hacia afuera donde el joven no ve. Entonces generalmente se producen fracturas de brazos, rompimiento de cabeza, se golpean. Y como les explicaba, hace un tiempo atrás hubieron un accidente donde se lanzó una persona y golpeó a un buzo y lo dejó inconsciente, y una niña lo rescató, que también, como les decía, fue muy nombrado, muy... Sí. Acá no, porque hay 2,5 metros a 3 metros cuando está la marea baja de la plataforma, pero sin embargo, de acá de la punta donde está el camarógrafo detrás, ahí hay como 4 o 5 metros hacia abajo. ¿Ya? Y esta zona ellos se lanzan corriendo, y también hay rocas que sobresalen. El fondo es inexacto, o sea, no es parejo, y hay muchas rocas sobresalientes. Ahí es donde están ellos, había antes una reja de contención y se subían arriba de la reja y se lanzaban de ahí. Entonces también ellos, la juventud, no mide las consecuencias. Y hace poco tiempo también, es cierto, andaban... como se llaman los delfines, y la gente se lanzaba, trataba de pillarlo y todo, sin medir consecuencias tampoco de todo lo que pasa en el mar. Si el mar también uno tiene que respetarlo. Nosotros como buzo tenemos bastante experiencia, soy instructor de hace muchos años, y también hace un par de meses atrás, en noviembre, vinimos desde la Fundación Sumergido, donde trabajo también, hacemos buceo adaptado con un grupo de personas con discapacidades diferentes, ¿cierto? O capacidades diferentes. Y ellos también estuvieron acá y vimos... No hay ningún tipo de conciencia, y la gente no los respetaba cuando entrábamos al agua.
en la playa, entramos por playa y la gente se tiraba a bañarse, los pasaban a llevar, los botaban. Entonces, esa inconsciencia que hay pasa en todos lugares. Así que la responsabilidad es tanto de la familia, de la educación y básicamente conocer el mar. Tenemos tanto mar en Chile que tampoco se aprovecha bien. Hay pocos buzos, sabemos que es un deporte caro, pero sin embargo, cuando tú ya logras tener acceso al deporte, lo llega a querer tanto que nosotros también hacemos limpieza de las profundidades, hacemos limpieza de las costas y básicamente estamos siempre tratando de cuidarla porque en el fondo es lo que a nosotros nos hace feliz, ¿no? Y a la gente que viene a las futuras generaciones, sabemos también que esto les va a servir y lo vamos a perdurar en el tiempo. Hay cavernas, es real que hay como cavernas que podrían ser, como describía Juan Pablo, como succionadas bajo el agua. ¿Cómo es eso? Sí. Lo que pasa es que las corrientes acá son muy... Hay corrientes que son muy traicioneras y la persona que no conoce el mar bien las puede arrastrar. Generalmente los roqueríos hay cavernas y los choques de las olas hacen que las corrientes lo succionen hacia el interior del mar y ahí es donde también se producen el ahogamiento y ¿puedo decir algo incorrecto? Y la gente no respeta. También, como siempre, para partir el año. Ya, adelante. ¿Quién necesita? Autorizado. Escucha, autorizado. Voy a decir algo. Sí, te dice adelante el bus. Gracias. Voy a decir algo que está, yo creo que en la mente de todos los que estamos asistiendo a este debate, incluyendo los panelistas, mi compañera coanimadora y también quienes nos están mirando y la sala de dirección. A ver. Una cosa es ser temerario, que te guste el riesgo, que te guste la naturaleza, y otra es ser un perfecto imbécil. Creo que es una conclusión súper simple, empezando el año, pero es bueno que vayamos simplificando las cosas. Yo miro a través del dron la formación geográfica de esa roca. Nos tenemos la posibilidad... Ok, esa es, ¿no? Esa es. Veo un poco la altura, la formación de la roca y la fuerza del agua, y hay que ser un perfecto estúpido, un gran imbécil para irse a tirar ahí un piquero. Es todo lo que tengo que decir. Yo creo que interpreto a un 90% de la población que nos está mirando hasta ahora. Creo que no hay mayor análisis que hacer. O sea, es como el señor que se quiere tirar de una pasarela sobre la Costanera Norte. Es un imbécil. Bueno, había un amigo que estaba colgando una pasarela una vez. No voy a decir quién, pero en fin, da lo mismo. ¿Sabes lo que pasa, José? Entonces, que a pesar que estamos filosofando sobre algo que es demasiado evidente, No hay, creo que en esto, no hay un matiz, no es decir, mira, es que se confundió, pensó que en realidad, bueno, un niño de 4 años ve eso y se da cuenta que ahí hay un peligro de muerte evidente, po. Hay que ser un tarado también. Entonces el Estado no puede andar preocupándose de todos los tarados que andan por la vida. Eso es lo que quiero decir yo. Sí, lo que pasa es que la proporción de tarados lo es el problema. preocupante es que con todo lo que ha pasado, que hay hasta víctimas fatales, tenemos el desaparecido de hace unos meses, continúan realizando este tipo de prácticas. No, pero es que escúchame, si fuera broma... Sí, yo creo que... Fuera broma... Perdón. Sí, lo que pasa, te tiro al tiro, lo que pasa es que todas estas conductas que generan gastos, que generan problemas, que generan desaparecidos, accidentes, etcétera, no todos, pero la inmensa mayoría son gente que hace una estupidez. Pero mire, lo que dice el titular del artículo, la proporción el padre dice, ellos no vieron, ellos no vieron lo peligroso que era, pero ¿cómo no lo van a ver? Pues si eso se ve de aquí a la luna, igual que la muralla china. O sea, perdón que lo diga, pero o yo estoy muy mal, que puede ser, porque yo soy un tipo que está muy mal de la cabeza, yo no sé cómo Mega me tiene en este puesto, de verdad, en cualquier minuto van a rescindir mi contrato, pero más allá de eso, yo veo eso, ni siquiera he estado en ese lugar, pero lo veo a través de una perspectiva, y yo al tiro digo, ¿cómo es posible? Peligrosísimo, pues. O sea, de ahí a las cataratas del Niágara hay 2 doritos. Fíjate ¿qué me están hablando? Lo que dijo Michelle antes, cuando estaba hablando el caballero, el buzo, José, fíjate que no se tiran de cabeza. José, dígame, como carpas, porque saben que no están hondos. O sea, para caer de 5 o 7 metros, tú requieres una profundidad de unos 6 a 8 metros de profundidad libre. Y aquí es 2,5, 3, dijo. Pero aunque fuera profundo, tienes un talud
O sea, que es pura roca Es un corte durísima, un corte, y además tienes corriente. O sea, aunque fuera profundo, tú caes, una ola te empuja contra la roca y hasta ahí nomás llegaste, compadre. José, esa es una conclusión que puede sacar cualquier persona más o menos decente. Pero además, el tema es muy simple. Tú tienes dos cosas donde hay plena conciencia del tema. Primero, corren y saltan lo más lejos posible. ¿Por qué? Saben Porque que está tienen la roca ahí, inmediata. pues, claro. Y segundo, se tiran como en carpita porque precisamente no es profundo. Ahora, el tema ahí es que yo coincido contigo en los adjetivos que acabas de utilizar, ¿ya? Pero básicamente, yo insisto, tiene que haber algún grado de consecuencia. Es decir, hace una semana atrás un tipo andaba a 200 kilómetros por hora por la carretera. ¿Es un imbécil? Sí, es un imbécil. Absolutamente. Pero tiene que tener sanción, tiene que tener alguna consecuencia. Yo no estoy diciendo, perdón, espérate, dame un segundo, quiero explicar algo porque para que no se entienda mal. Yo no estoy diciendo que no tengan sanciones, que no haya una señal, que el Estado tome las medidas que tenga que tomar, que el municipio, no tengo idea. Lo que estoy diciendo es que siento que la discusión, pero está bien, era como, mira, es que parece que es medio riesgoso, como que... No es que parece que es medio riesgoso. Es una huevada brutalmente evidente, es burdo lo que estamos diciendo. O sea, es evidentemente riesgoso. Y la persona que se pone ahí para tirarse un piquero tenga 12, 14 años, y si el papá del niño, con todo el respeto del mundo, dice que no se dio cuenta... Bueno, pero eduque mejor a su hijo, po, o sea, ¿cómo un niño no se va a dar cuenta? Un niño un adolescente, en realidad, porque no son niños de 2 o 3 años. De 2 o 3 años lo puedo creer. Pero de una persona de 10, 12, 14 años que no se dé cuenta que ahí hay un escenario geográfico donde hay un riesgo de un porcentaje gigantesco de que sufrió un accidente, hay que ser muy pelotudo, po, bueno. Eso es lo que yo digo. Ya partimos mal el año, ya me enojé, ¿ya vieron? José, mira, quería partir en buena onda ya. Lo último que quiero decir... Ya, ¿qué dice él? Mira, lo último que quiero decir, yo también soy instructor de primeros auxilios DAN, ¿ya? Que tiene que ver con los primeros auxilios de los accidentes de buceo. Sin embargo, acá hay una falta de sentido común, sobre todo en la enseñanza de los colegios, en donde nosotros podríamos, como dar una nueva idea, que en los colegios enseñar por lo menos una hora de primer auxilio a niños de 8 años, o sea, de octavo básico hacia arriba, para los accidentes del hogar, y enseñarles el sentido común. Todo tipo de accidentes donde ellos puedan tener su capacidad de reacción, ¿cierto? Donde ellos puedan identificar un posible accidente o una acción, ¿cierto?, que tiene una consecuencia. Y esas cosas tampoco se hacen dentro de la educación. Deberían hacerlo, tomarlo en cuenta de que el colegio también debiese dar, en vez de dar un taller de pinturita, un taller de no sé qué otra cosa, pero hacer cosas reales que puedan servirle al pueblo, a la gente. Un taller de sensatez en el que necesitamos todos. Y los chicos y los grandes también, porque este país perdió la sensatez hace muchísimo rato. Hay tanta gente hablando huevada, escribiendo tontera. Mira, francamente, mientras más conozco al hombre, más quiero a mis perros. Oye, y él entrega el tema de la educación, Michelle. Bueno, en otros países, Ricardo, esa educación que apela este instructor que nazca, porque aquí yo creo que lo más importante es la educación que dan los propios padres, ¿ah? Y esa supervisión tiene que ser más evidente. Pero también él apela, el instructor, de que haya una educación desde los colegios como otra actividad. Yo no voy a menospreciarme. A mí me encanta que hagan arte, música, y porque tienen que hacer, y sobre todo deportivas, pero también incorporar lo que dice él de los primeros auxilios, algo que se aplica en otros países. En otros países se hace reanimación cardiopulmonar, por ejemplo, en la escuela. O sea, en las escuelas te enseñan reanimación cardiopulmonar y todo lo que es primero. Por eso que cada cierto tiempo hay noticia, niño que tenía 7 años, 5 años, fue capaz de atender, o por ejemplo, hacerle la maniobra de Heimlich, de desatorar. ¿Te fijas? O sea, son cosas que se incorporan. Y yo quiero señalar eso porque la educación en muchos países tiende a tener una mirada práctica. O sea, básicamente te enseño la matemática. Por ejemplo, te enseño la física. Acá, pues. Te enseño física, pero te pongo ejemplos de la vida cotidiana. Enseño biología y coloco ejemplos de la vida cotidiana. O sea, si habláramos de ciencia,
estaríamos hablando que no solamente vemos ciencia teórica, sino que vemos ciencia aplicada, cómo las cosas nos sirven el día a día. Y voy a otro tema, tanto es así que en muchos países también eso llega al ámbito económico, donde parte importante de la educación económica empieza en la escuela, pero no cambiando el currículum necesariamente lo duro, sino que cambiando el currículum más bien en la forma, en cómo lo que yo aprendo también en la escuela me sirve en lo cotidiano. Y eso yo creo que es un tema donde tenemos que aprender sin desligarnos de lo que tú señalas, de la responsabilidad de los padres, pues yo me pregunto cuántos padres saben que sus muchachos andan en esto. Sí. Y se enteran quizá cuando lo llaman un policía o lo llaman de un centro asistencial para decirle desde que quedó tetrapléjico o que está muerto. Qué tremendo. Ahí está Juan Pablo mostrándonos otra parte de este sector donde hacen estas acciones tan temerarias, sobre todo jóvenes o adolescentes y menores de edad. ¿Qué más nos puedes describir, Juan Pablo? Sí, Marian, mira, te quiero mostrar te quiero hacer una descripción, don Rebolledo, para que me siga el relato. Nosotros nos encontramos en un sector que viene siendo como la pista, por decirlo de alguna manera, por donde comienzan a correr muchas veces estos jóvenes que se lanzan los piqueros, donde no solamente lo hacen en el sector donde nosotros estábamos instalados en un momento con Ricardo, sino que también pudimos observar registros donde ellos vienen corriendo por acá, avanzan por toda esta pista, que ya todo este camino que ya está mojado, está húmedo, por supuesto, por toda el agua, por toda la brisa marina, y posteriormente se lanzan hacia acá. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver al alcance de la cámara? Son rocas, ¿cierto? Y un sector que es altamente profundo. Nos decía Ricardo que al menos en este sector el agua tiene una profundidad de aproximadamente 5 metros, y no solamente ocupan esta pista, podríamos llamarlo, para poder lanzarse, sino que también todos estos roqueríos que se encuentran a un costado. Como ustedes pueden ver, justo por debajo de lo que es la avenida Altamirano se ve que está todo este roquerío, ¿cierto? Donde ellos en muchas ocasiones desde la punta de estas piedras es donde se empiezan a lanzar finalmente al agua. Una situación que, como bien decía el José, es temeraria, es arriesgada y llega incluso, podríamos decirlo, absurda, ¿cierto? Con respecto a la situación que ellos mismos finalmente se arrastran a vivir, que puede ser una tetraplegia y en el peor de los casos incluso pueden perder la vida, ¿cierto? Saltando finalmente desde estas alturas, que es de aproximadamente unos 3 metros o 4 metros, podríamos decir, al menos desde donde nosotros nos encontramos acá instalados con la cámara. Ahora nos vamos a ir moviendo un poquito más para que vamos a seguir conociendo un poquito más en la zona geográfica que les estamos describiendo. Bien, como yo les decía, todo este sector está muy húmedo, está muy mojado. Incluso uno de los jóvenes que nosotros observamos durante el día martes que hacía estas acciones temerarias se resbalaban y posteriormente tienen que comenzar a escalar estas rocas, ¿cierto? Para poder llegar nuevamente al sector en donde se encuentra la escalera. También aquí fue donde veíamos que se instalaban algunas familias, ¿cierto? También algunos niños, adolescentes, y también desde estas mismas piedras. Incluso, miren, les voy a mostrar qué es aquí, don Rebolledo, no se preocupe. Desde aquí mismo nosotros observamos a algunos jóvenes que se paraban precisamente en este sector donde están estas piedras y hacían algunos saltos, unas acrobacias de unas volteretas invertidas, que la verdad es que nos llamó bastante la atención. Se paraban precisamente en estas rocas y posteriormente se daban una vuelta en el aire de espaldas para caer finalmente en el agua. Uno puede decir, cierto, que claro, la altura que hay con respecto a este tipo de piquero o de acrobacias que hacen es baja la altura. Sin embargo, ¿qué pasa si se resbalan acá? Si el salto no lo hacen bien, pueden perfectamente pegarse en la cabeza, ¿cierto? Pueden finalmente arriesgar de cualquier manera su integridad física. Entonces, eso es lo que finalmente preocupa mucho, ¿cierto? A las autoridades y también a muchas personas que vienen a diario acá hasta este balneario de las Torpederas y que lamentablemente observan este tipo de situaciones que ojalá puedan terminar lo más pronto posible para no lamentar no solamente algún tipo de lesión grave, sino que también la muerte de alguna persona. Oye, Juan Pablo, tu descripción, mostraste el lugar y ¿sabes qué? Mientras tú relatabas, íbamos mostrando cómo se iban viralizando todos estos piqueros suicidas y más me molesta porque los chicos, los adolescentes se graban y muestran estas piruetas como que mira lo que hice y en el fondo como casi un reto y luego la celebran y eso hace un efecto imitador. Entonces,
doblemente con DNI para estar más atentos. Gracias por tu reporte. Saludos a todos allá también, tu entrevistado.